Paz de Cristo, hermanos. Buenas noches a todos los que nos están viendo a través de estos medios. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de hogar, árboles de justicia. El tema con el que nos corresponde el día de hoy es el hombre natural. Y vamos a enfocar en este tema, pero antes les invito a hacer una oración. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nuestro reino y hágase tu voluntad, Señor, en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias por aquellos que nos están viendo, Señor, por aquellos que están siguiendo estas transmisiones, Señor Jesús, donde tu palabra se predica, donde entendemos claramente el plan de salvación, Señor. Permíteme hoy en este día, Señor, predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues como les decía, hermanos, amigos que nos ven, hoy nos toca el tema del hombre natural. Hay otras versiones donde se le llama el hombre animal. La 1909 habla, por ejemplo, del hombre animal, o el hombre carnal, ¿sí? Y se refiere a aquel que no ha sido bautizado, aquel que trae la naturaleza de Adán y Eva. Como ahorita vamos a explicar durante este estudio, el hombre natural es aquel que todavía no ha sido transformado o convertido a nuestro Señor Jesucristo y a su Evangelio. Esto significa que todavía traen la naturaleza pecaminosa de Adán. Acuérdense que la Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, dice, así pasó el pecado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado vino a través de Adán. Adán y Eva cayeron de la gloria de Dios, ¿sí? Y es por eso, ¿verdad?, que se le llama hombre natural, porque hay otro hombre que es el hombre espiritual, del cual vamos a hablar también más adelante. Pero entendamos hoy en este día sobre el hombre natural. Por lo tanto, de ahí en adelante, los frutos que dan los hombres, o sea, desde Adán y Eva hasta este tiempo, pues son frutos malos y frutos buenos, ¿sí? Acuérdense que en el primer estudio hablamos del fruto de un árbol que da frutos buenos y da frutos malos. Pues así es la condición del hombre. También da frutos buenos, pero frutos malos. Aprenderemos si con esa naturaleza podremos obtener la salvación. Y pues claramente no, porque la salvación se obtiene a través de el nuevo nacimiento, ¿sí? La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. También dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la honra y la gloria. Los frutos del hombre natural. Dice aquí primeramente que hay homicidios. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido convertida al Evangelio, sus frutos son estos. Hay homicidios. ¿Qué es un homicidio? Es una acción premeditada de quitarle la vida a alguien, ¿sí? Y ahí se traspasan los mandamientos que dicen: no matarás. Acuérdense que en el libro del Éxodo habla de los mandamientos de Dios y uno de ellos es: no matarás.
Por eso es un fruto malo de la carne, un fruto malo del hombre natural. Y luego viene la palabra celos. El fruto del hombre natural también son los celos, ¿sí? No crea que ser celoso en demasía o ser celoso, ¿verdad? Es algo bueno. Hay de celos a celos, pero hay celos enfermizos, ¿sí? ¿Y qué son los celos? Es una obra de la carne. Es un sentimiento que experimenta una persona cuando siente que su ser querido lo engaña. O alguien puede sentir celos cuando un amigo lo traiciona, cuando se va con otro amigo, otra amiga, ¿verdad? Y siente celos. Por otras cosas puede sentir celos, pero en esta ocasión, ¿verdad? Pues hablando de los celos, es una obra de la carne que nos hace mal, ¿sí? Que nos hace ver mal delante de las personas, pero también nos hace ver mal delante de Dios. A veces los celos enferman a las personas porque solo son sus imaginaciones, que casi siempre sucede esto, ¿sí? Es también la condición del hombre sin Dios, ya que Dios pues nos da confianza, Dios nos da la fe, y no hay por qué estar temerosos, ¿verdad? No hay por qué estar celosos por alguna cosa. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, le tienes confianza a tu pareja, ¿sí? Llevas esa confianza contigo. Así que los celos, pues es una obra de la carne. Pero también dice fornicación. ¿Qué es la fornicación? Ahorita vamos a ver, ¿sí? La fornicación es tener relaciones sexuales entre dos personas, hombre y mujer, que están sin casarse, o sea, solteras. Esa es la fornicación. ¿Y cuántos problemas hay con la juventud en este tiempo? Problemas de este tipo, ¿verdad? Sexuales. Mucha libertad, mucho libertinaje. Pues todo eso es una obra de la carne. También tiene un sentido espiritual, y es cuando una persona creyente pone su fe en los ídolos antes que en Dios, ¿sí? O sea, se puede fornicar espiritualmente. El pueblo de Israel fornicó espiritualmente delante de Dios porque quemaba incienso a otros dioses. En exclusiva dice a los Baales, dando culto a las criaturas antes que a Dios. Así que el mandamiento de Dios es, pues no fornicarás, no cometerás adulterio, que también vamos a ver el significado de lo que es el adulterio. De manera que la fornicación también es una obra de la carne. Les estoy hablando, ¿verdad?, de los frutos de este árbol. Acuérdense que dijimos que Dios ilustra la vida del hombre con un árbol, ¿sí? Y ese árbol tiene muchos frutos malos. Así que hoy estamos hablando de esos frutos malos, lo que es la fornicación. Pero también dice que hay inmundicia. A lo mejor no se alcanza a distinguir bien, pero pues ya les estoy explicando sobre cada palabra. ¿Qué es la inmundicia? Es gran cantidad de basura y suciedad, pensamientos sucios. Tiene que ver con la indecencia o deshonestidad de una persona, sus acciones. El que solo piensa en los pecados de este mundo, en las cosas de este mundo, que mete tantas y tantas cosas a su mente, a su corazón, ¿sí? Y así vivíamos nosotros en otro tiempo. Pero cuando vino la gracia de Dios, cuando vino la misericordia de Dios, el Señor nos liberó de todas esas cosas. Entonces, eso es lo que es la inmundicia.
La Biblia dice en primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? ¿Y cuántas cosas hay en el mundo pecaminosas? Pues muchas, ¿sí? Pero la diferencia es que cuando llegamos a Cristo, Él nos da salida a todas esas tentaciones, a todos esos problemas espirituales, y nos pone como en un refrigerio, nos pone en paz, nos pone pues en sosiego, ¿verdad? Para que nosotros tengamos paz. También dice que hay enemistades. Ese es otro fruto del hombre natural, las enemistades. Y una enemistad es una relación de rechazo, oposición entre dos o más personas. Es por eso que entre hermanos y hermanas, pues no debemos de tener pleitos, enemistades, ¿sí? Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser cabales con nosotros mismos. Ya no engañamos, debemos de ser honestos, honestas. Así que, pues la enemistad también es una obra de la carne. ¿Y cuántas enemistades hay? A veces que la persona está peleada con el vecino, está peleada con la familia, está peleada, ¿verdad? Entre la misma familia a veces hay enemistades. Pues todo eso es una obra de la carne, y es por el corazón duro del hombre, un corazón que no se quiere quebrantar, que no se quiere humillar. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo sufrió humillaciones, sufrió rechazos, ¿sí? Pero Él le dejaba a aquel que juzga todas las cosas, le dejaba a Dios todo. Así que pues hay que aprender de Él. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se fija? Entonces, nuestro camino es edificarnos en amor y olvidarnos de todo pleito, de toda enemistad, de todo problema. ¿Sí? Pero otra obra de la carne dice que es el adulterio. Escuche bien, adulterio. ¿Qué es el adulterio? Ahorita es el pan de cada día en muchas personas. Hay mucho adulterio por todo el mundo. Es una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. A eso se le llama adulterio. En el mundo le llaman infidelidad. ¿Sí? Esta palabra de infidelidad pues se distorsiona un poco de su sentido y le quita sentido a este pecado que es de muerte, el adulterio. Por eso la Biblia nos enseña que hay que llamarle a las cosas como son. Al pecado, pecado. Al adulterio, adulterio. A la fornicación, fornicación. ¿Sí? Les quiero leer 1 Corintios 6:9. Dice así, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la gran noticia,
que Dios nos perdona, que Dios nos justifica de todas esas obras de la carne cuando tú te arrepientes. Por eso es bueno leer la Biblia, es bueno acercarse a Dios porque Él te libra de la muerte, Él te libra de todo tipo de pecado. Glorioso es su nombre, es la buena noticia. Si cambiamos y dejamos todas estas obras de la carne, entonces podremos participar de su reino. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación o mentira, sino solamente aquellos que son lavados con la sangre del Cordero. Pero vamos a seguir con las obras de la carne. También habla aquí de herejías. ¿Han escuchado esa palabra? De herejes. ¿Quiénes son los verdaderos herejes? ¿Serán los cristianos los que hacen la voluntad de Dios? ¿O serán aquellos que no hacen la voluntad de Dios? Veamos su significado. Herejías, dice, es un conjunto de ideas y dogmas religiosos. Nosotros como cristianos no practicamos dogmas. Nosotros como cristianos practicamos la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, una herejía es un conjunto de ideas, dogmas religiosos que van en contra de la sana doctrina. Pablo enfocó muchas veces en esto. ¿Sí? Efesios 2:20 que dice, edificados pues sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí no hay mentira, ahí hay buena edificación, ¿sí? Por eso hay que edificar en la sana doctrina, hay que edificar en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios desaprueba las herejías, las fábulas, los pensamientos del hombre. No podemos ser una doctrina de un pensamiento del mismo hombre, ¿sí? Porque todo lo inspiró Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios es inspiración divina, ¿sí? Qué glorioso, qué bendición. Ahora vamos al significado de la palabra contiendas. Ya hablamos de homicidios, hablamos de celos, hablamos de fornicación, de inmundicia, de enemistades, de adulterio, de herejías, pero también dice aquí contiendas. No es lo mismo, ¿verdad?, que enemistades. Las contiendas es una lucha, es un enfrentamiento o discusión entre dos personas o entre una persona con un grupo, etc. Entonces, de las contiendas nace la enemistad, de ahí nace el odio, nace el rencor. Y pues nosotros no podemos odiar a nadie. Nosotros debemos de perdonar a nuestros enemigos, a aquellos que nos ofenden. Entonces no podemos vivir en contiendas, en enemistades, en pleitos. Así que la contienda es algo dañino. Cuando hay contiendas en la familia o con cualquier persona, ahí no está Dios. Dios no está en medio de las contiendas, en medio de los pleitos. Por eso Él nos llama a perdonarnos los unos a los otros, ¿sí? Todas estas obras de la carne las vive el hombre. Es por eso que necesitamos aprender de ellas y huir de ellas. Pero también habla de otra palabra, otra obra de la carne, que es las borracheras. ¿Sí? Las borracheras, o tomar licor, tomar cerveza, ¿verdad?, y embriagarse, pues no es de Dios. Alguien dirá, ¿Jesús tomó? No, déjame decirte que Él tomó vino de mesa, ¿sí? Y no se embriagó.
Además, si te quieres comparar con Él, pues haz lo que Él hizo, muy fácil. Él ayunó 40 días, 40 noches, Él perdonó a sus enemigos, Él hizo la voluntad de Dios. ¿Podrás hacer eso? A lo mejor no podemos hacer todo lo que Jesús hizo, aunque debemos de intentarlo, ¿sí? Pero a veces nomás entendemos o queremos entender los que nos conviene. Pues recibe esa exhortación con amor, ¿sí? Entonces las borracheras es la embriaguez. La embriaguez trastorna la función mental durante y después de consumirlo, ¿sí? Afecta el buen juicio de la persona, lo induce a pecar, y una persona así pues se desobliga de la familia, de las responsabilidades que tiene, ¿sí? Entonces es mejor no tomar, es mejor no embriagarse. No sea usted como aquellos que dicen que una no es ninguna, pero yo digo que ya desde una, ¿verdad? Puede afectar. Hay quienes con una sola cerveza le han dado un golpe a alguien, le hablan mal a su esposa o a sus hijos, ¿sí? Entonces poca levadura leuda toda la masa. Así que pues vamos a lo siguiente. Las hechicerías es otra obra de la carne. Hechicerías. ¿Cuánta gente en este mundo no practica eso? Bastante gente. Las hechicerías es un conjunto de conocimientos y prácticas ocultistas y técnicas que se emplean para dominar a alguien, ¿sí? Dominar a la voluntad de las personas. Eso es lo que hacen los brujos. Los engañan, los dominan, les quitan el dinero, ¿sí? Entonces todo eso, ¿verdad? Pues no es algo bueno para Dios, para el cristiano. Eso se hace en el mundo. Mucha gente que no conoce a Dios, tristemente, ¿verdad? Hacen esas cosas. Barren al niño con un huevo, con una rama de pirul, y todo eso, ¿verdad? Pues son obras de la carne. Es algo que a Dios no le agrada, y te voy a decir por qué. En Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea que antes se acostumbraban a sacrificar a los hijos, a los niños, al dios Moloch, y lo hacían en el fuego. Y el pueblo de Israel empezó a agarrar esas prácticas que pues a Dios le disgustaron mucho. Por eso Él les habló de esta manera, ¿sí? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni prácticas de mago, ni quien consulte a los muertos, ¿sí? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y más adelante dice que Dios por eso echó a las naciones, ¿verdad? A través del pueblo de Israel, porque esas naciones practicaron todas estas cosas y muchas cosas más que eran abominación a Dios. Entonces, las hechicerías son malas. También hay otra obra de la carne que es la idolatría. ¿Pero qué es la idolatría? La idolatría es toda práctica religiosa que se hace en adoración o veneración a los santos, a otras criaturas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque lo dice el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, o sea, aquellos que no hacen su voluntad. Dirá alguien, bueno, pero no adoramos, nosotros solamente veneramos. Pues déjeme decirle que la palabra adoración tiene dos significados, ¿sí? Y una es rendir alabanza, adoración a Dios, y también la palabra idolatría o veneración, más bien, es lo mismo. El segundo significado es adoración. Por eso, pues da lo mismo. No podemos venerar ni adorar, porque al fin de cuentas es lo mismo. Entonces, hay muchas escrituras en toda la palabra de Dios donde nos prohíbe Dios, pues, rendir culto a las criaturas antes que a Él, antes que al Creador. La idolatría es también todo aquello que ocupa el lugar de Dios, ¿sí? Si tú amas más un deporte, si amas más otra cosa y le das todo tu tiempo a eso antes que a Dios, pues ya te hiciste un ídolo, ¿sí? Y por último tenemos también lo que es las iras. Las iras son otra obra de la carne. La ira es sentir cólera, es sentir rabia, enojo, furia. Es una emoción que se expresa por el resentimiento. De manera que la palabra de Dios pues no nos enseña eso, tener ira, tener rencores con las personas. Por eso la ira viene también a ser una obra de la carne. Es una contaminación en nuestra vida. De manera que todos estos frutos malos son frutos, ¿verdad?, que hay que cortar, hay que quitar, y solo lo vamos a poder hacer a través de la presencia de Dios, ¿sí? Porque Él es el que nos limpia. Su palabra es la que nos limpia. Su palabra es vida eterna. Su palabra nos limpia de todo pecado. Así que hoy te invito, ¿verdad?, a que meditemos en esto. La Biblia dice, pero el hombre natural o el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso lo dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso, para leer la palabra de Dios, pues hay que meternos en lo espiritual, ¿sí? Dios te va a dar entendimiento. Todo aquel que le busca de corazón, todo aquel que le busca, ¿verdad?, con ánimo, con sensibilidad, con humildad, pues va a encontrar, ¿verdad?, la respuesta de Dios. Así que ahí vemos, ¿verdad?, y tenemos ese estudio de el hombre natural. Para la próxima semana te invito a que nos sigas viendo y sigue el tema de cómo llegó el hombre a ese estado, ¿sí? Así que, pues si no te la quieres perder, te invito, ¿verdad?, a otra media hora la próxima semana y vamos a darle continuidad a estos estudios que se llaman Árboles de Justicia, un estudio para hogar. Bueno, pues vamos a dar por terminado el estudio de este día y te voy a invitar a que hagamos otra oración y así nos despidamos en paz y en la presencia de Dios. Bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos trae, Señor Jesús, esta enseñanza de una manera, Señor, tan sencilla, pero tan importante, Señor, que nos hace entender tu voluntad. Nos hace ver, Señor, qué camino tomar para encontrar la salvación de nuestra alma. Bendice, Señor Jesús, a todas aquellas almas
que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor. Si alguien, Señor, está padeciendo estas cosas, Señor, en su carne, su espíritu, Señor, si hay luchas y no pueden, Señor, hoy te invitamos, Señor, a que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas el que nos ayudes a ser libres, Señor, y nos quites todas estas obras, Señor Jesucristo, de nuestra carne. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Mi deseo es que Dios les multiplique, les colme de bendiciones y que estén en paz en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.